Amados hermanos en Cristo, todos deseamos ser felices. Todos anhelamos una vida sin problemas, sin preocupaciones y sin enfermedades. La pregunta es, ¿existe alguien en este mundo que realmente viva así? Lo cierto es que solo aquellos que creen en Dios pueden vivir una vida de gozo y felicidad constantes. Como nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, nos dará cualquier cosa que le pidamos, siempre y cuando vivamos de acuerdo con su voluntad. En el mensaje de hoy vamos a hablar de aquellos héroes de la fe a quienes Dios bendijo, hombres y mujeres cuyas oraciones Dios siempre respondió. A través de estos personajes bíblicos entenderemos cuál es la imagen que Dios desea ver reflejada en cada uno de nosotros. En primer lugar, estos héroes de la fe fueron hombres y mujeres de oración. Un ejemplo de lo que significa orar con total entrega es Jacob, que se menciona en el capítulo 32 de Génesis. Recordemos que Jacob le había robado la primogenitura a su hermano mayor, Esaú, y había engañado a su padre para quedarse con la bendición que le correspondía al primogénito. Para escapar de las consecuencias de su mal accionar, vivió por 20 años en la casa de su tío Labán. Allí, Jacob trabajó, formó una familia, tuvo hijos y acumuló muchas posesiones. Finalmente, decidió regresar a su tierra. No obstante, al llegar al río Jaboc, se encontró en una situación extremadamente difícil. Le llegó la noticia de que, del otro lado del río, Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Hermanos, si Esaú hubiese venido con buenas intenciones, no habría necesitado traer a 400 hombres, ¿verdad? Mientras Jacob estaba lejos, exiliado con su tío Labán, Esaú había pasado años incubando rencor, pensando que su hermano menor le había robado lo que era suyo. En esas circunstancias, Jacob se hallaba en una encrucijada. No sabía qué hacer. Ya no estaba solo. Tenía a sus esposas, a sus hijos y muchísimo ganado. No tenía escapatoria. Y como ya les mencioné, tampoco podía volver atrás porque ya no gozaba del favor ni era del agrado de su tío Labán. No había retirada posible. Jacob se encontraba en una situación desesperada. Al ver que no había solución posible, finalmente se detuvo a reflexionar sobre su propia arrogancia y sobre ese yo o ego que todavía no había desechado. En su interior aún predominaban sus propios pensamientos humanos y carnales, su razonamiento y su propia lógica por encima de su fe. Sin embargo, todo eso se desmoronó a la orilla del río Jaboc. Jacob se dio cuenta de que esta prueba solo podía resolverse entregando todo por completo a Dios y conmoviendo su corazón. Así que Jacob oró con todas sus fuerzas. Y la Escritura nos dice que a orillas del arroyo Jaboc luchó con un ángel hasta el amanecer, luchaba y clamaba hasta que finalmente Dios le respondió. Ocurrió un milagro. Los dos hermanos se abrazaron entre lágrimas y se reconciliaron. Esto, hermanos, fue un milagro producto de conmover el corazón de Dios. Era algo que ningún esfuerzo humano podía resolver. Cuando Dios intervino, ese corazón que antes veía a Jacob como un enemigo, ese corazón que parecía imposible de cambiar, se suavizó por completo. Una pregunta. ¿Está enfrentando alguna dificultad en su vida? ¿Tienen problemas que parecen no tener solución? Entonces, ore con todo su corazón y conmueva el corazón de Dios. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos cómo la oración ferviente del profeta Elías hizo descender respuesta del cielo y glorificó grandemente a Dios. Les cuento cómo fue. Durante el reinado del rey Acab, cuando la idolatría se había extendido por toda la nación, Elías se enfrentó solo a 850 profetas de Baal y de Acera, dioses falsos a quienes los israelitas adoraban. El reto era levantar un altar en el monte Carmelo y clamar cada uno a su respectivo dios, y el dios que respondiera por medio de fuego, ese sería el único y verdadero Dios. Los profetas de Baal y de Acera clamaron a gritos a sus ídolos. En realidad, estaban invocando a los poderes de las tinieblas. Gritaron durante todo el día, pidiendo a esos falsos dioses que hicieran descender fuego del cielo. Pero ¿cómo podría un ídolo hacer descender fuego? Era imposible. Llegaron incluso a cortarse el cuerpo mientras gritaban, pero no hubo respuesta alguna. Sin embargo,
Dios escuchó la oración de Elías y respondió enviando fuego del cielo, y ocurrió algo maravilloso. El pueblo que antes adoraba ídolos se arrepintió y volvió de nuevo al Señor. De la misma manera, la clave para que Dios enviara lluvia tras 3 años y medio de una sequía devastadora en Israel fue la misma: la perseverancia y el fervor de la oración de Elías. En ese mismo capítulo 18 de Primera de Reyes dice la Escritura: pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Elías, postrándose en tierra, oró, y lo hizo con tanto fervor que su rostro quedó entre sus rodillas. Luchó tanto espiritualmente en oración que sintió un intenso dolor en sus entrañas, como si se estuvieran desgarrando. Por eso, de forma natural y espontánea, su rostro cayó entre sus rodillas. Luego de esa oración tan intensa y de todo corazón, pregunto, ¿cómo podría Dios no conmoverse y no responder la petición del profeta? Aunque Dios le había prometido a Elías que enviaría lluvia, si Elías no hubiera creído y orado, esa lluvia difícilmente habría llegado. Hermanos, es vital que comprendamos la importancia de la oración. La oración es la línea directa de comunicación entre Dios y sus hijos, y debe ser constante. Hoy en día, gracias a la tecnología de los teléfonos inteligentes, podemos comunicarnos con nuestros hijos, aunque vivan al otro lado del mundo. Con solo una videollamada por Internet, podemos ver sus rostros y conversar con ellos. Basta una simple llamada para escuchar su voz. Sin embargo, con Dios la dinámica es distinta. No existe tecnología humana que pueda sernos útil. El único canal, el único medio que Él nos ha provisto para entrar en su presencia y tener comunión con Él es la oración. Por esta razón, es vital que aprendamos a orar correctamente para activar nuestra línea directa de comunicación con Dios. Si sigue la justicia de Dios, es decir, si obedece su palabra y actúa conforme a su voluntad, eso significa que tiene la línea directa abierta con Dios. En palabras sencillas, tendrá su número de contacto personal. No obstante, si vive en el pecado, esa línea de comunión se cortará y no podrá comunicarse con Dios. Los animo, hermanos, a desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración. Es esencial y fundamental mantener nuestra comunión con Dios. Hoy en día, lamentablemente, vivimos en un tiempo donde el diálogo en los hogares se ha extinguido, y esa falta de comunicación familiar es la tragedia que está desmoronando los cimientos de nuestra sociedad. El hogar debería ser un espacio de comunión y descanso compartido donde sus miembros interactúan con amor. Sin embargo, la interacción genuina ha sido desplazada por el pretexto del cansancio y las agendas llenas. Hemos permitido que el ritmo de vida apague nuestra adoración a Dios y la voz de quienes más amamos. Poco a poco, el amor y la confianza desaparecen, y es entonces cuando vemos a los hijos perderse. La falta de comunicación siempre lleva a situaciones problemáticas. Ahora piensen en esto. Si a nosotros, como seres humanos, nos duele perder el contacto con nuestros seres queridos, ¿se imaginan lo desolados, vulnerables, indefensos y vacíos que nos sentiríamos si se llegara a cortar nuestra comunión con Dios? Por eso Dios nos ha dejado la oración para que esa línea de comunicación nunca se rompa. Recordemos que Dios es quien guía nuestra vida espiritual. Como Padre, siempre está atento para escucharnos. No hay nada, por íntimo o difícil que sea, que no podamos confiarle. No existe secreto ni carga que no podamos compartirle en la intimidad de nuestra relación como hijos de Dios. Para nosotros, los creyentes, la oración es la llave para tocar y abrir el corazón del Todopoderoso Dios. Es la puerta a las abundantes bendiciones de Dios, a través de la cual todo es posible. Veamos ahora la importancia de la oración a través de David, un hombre que experimentó el sobreabundante amor de Dios. Lo que más se destaca en su vida es que, sin importar la situación, David jamás daba un paso sin antes consultar al Señor y buscar su dirección. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Primera de Samuel leemos: Entonces avisaron a David: los filisteos están peleando contra Keila y están saqueando las eras. David consultó al Señor: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo: Ve,
ataca a los filisteos y libra a Keila. David confiaba plenamente en Dios. No importaba lo crítica que fuese la situación. David siempre preguntaba primero a Dios antes de actuar. No actuaba por impulso, no hacía las cosas a su antojo, ni se dejaba llevar por su propio criterio. Tampoco caía en la trampa de confiar en sus éxitos pasados. Al contrario, ante cada nuevo desafío, buscaba al Señor. Hermanos, los animo a que adopten esta misma actitud de dependencia en su diario vivir. Debido a que David confiaba todo asunto al Señor, Dios lo respaldaba y obraba a su favor en todo momento. Si usted también decide orar y actuar conforme a la voluntad divina, tenga la certeza de que todo prosperará y que cada circunstancia obrará para su bien. No obstante, se puede presentar un peligro, y es el de actuar siguiendo su propia voluntad. Si toma decisiones por su propia cuenta, impedirá la ayuda de Dios y tendrá que depender solo de su propia y limitada capacidad. El resultado será que enfrentará dificultades y consecuencias que no preveía ni deseaba. Hay creyentes que dicen que han puesto todo en manos de Dios. Sin embargo, la realidad es que oran buscando que Dios apruebe sus propios deseos y luego actúan bajo su propio criterio. Naturalmente, los resultados no serán los esperados. Entonces, al ver el resultado, se quejarán diciendo que a pesar de que han orado, Dios no les ha respondido. La verdad es que nunca lo escucharon, olvidando que la oración no es para convencer a Dios de que haga lo que uno quiere, sino para rendirse a lo que Dios desea hacer en cada uno. En cada área de su vida, deberá someter sus pensamientos y buscar la voluntad del Señor. Cuando renuncia a sus propios pensamientos y obedece la voluntad de Dios, la oración será el puente para que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces, todo en su vida prosperará. Vivir una vida centrada en Dios significa preguntarse constantemente si lo que está haciendo le agradará al Señor o si lo que hace lo hace porque le conviene o lo beneficia. Por eso, si no ora, no se queje si Dios no le responde. Incluso Jesús, el Hijo unigénito de Dios, pudo cumplir todo conforme a la voluntad del Padre gracias al poder de la oración. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús se preparó ayunando y orando durante 40 días, y aún durante su ministerio, Jesús oraba cada vez que tenía tiempo, convirtiéndose en nuestro mayor modelo a seguir. Si el Señor, que podía hacerlo todo, decidió cumplir su misión a través de la oración, nosotros, con mayor razón, en tanto simples seres humanos, debemos orar para llevar a cabo la obra de Dios. Grabemos esto en nuestro corazón. Todos aquellos que amaron a Dios, que caminaron con Él y que vieron su poder manifestarse, fueron personas de oración. En segundo lugar, estos héroes de la fe vivían una vida recta. No obstante, es necesario que entendamos claramente el concepto de rectitud en este contexto. No me refiero a la rectitud desde el punto de vista social, humano o cultural. Más bien me refiero a la rectitud de corazón ante Dios. Aquellos que tenían un corazón recto ante el Señor, aunque fueron objeto de insultos, no devolvieron mal por mal e incluso teniendo la oportunidad de vengarse, decidieron no hacerlo. Al contrario, se humillaron a sí mismos en obediencia a la palabra, respondiendo siempre con bondad. David es el ejemplo clave de esta clase de bondad ante la persecución. El rey Saúl, cegado por los celos, lo persiguió varios años para matarlo. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, no le hizo daño alguno. David no podía levantar su mano contra el rey a quien Dios había ungido. Es más, detuvo a sus propios hombres cuando intentaron matar a Saúl y solo se atrevió a cortar el borde de su manto para demostrar que sus intenciones eran buenas. David era un hombre con un corazón tan noble y sensible que sintió un profundo dolor solo por haber cortado ese trozo de tela de la prenda de Saúl. Cuando recibió la noticia de la muerte del rey, David no se alegró, al contrario, lamentó su pérdida y compuso un canto fúnebre o endecha en honor al rey. Ayunó y lloró junto al pueblo. Al ver esa rectitud e integridad, Dios lo exaltó y lo estableció como rey en el trono de Israel. David tenía esa clase de corazón. Veamos ahora dos ejemplos de sacrificio y perdón. Comencemos con Abraham. Cuando sus riquezas se multiplicaron gracias a la bendición de Dios, llegó el momento en que el territorio resultó insuficiente para que él y su sobrino Lot
pudieran convivir en el mismo lugar. A pesar de ser el mayor, Abraham le permitió a Lot elegir primero las mejores tierras. Tenía esta clase de corazón. No buscaba su propio beneficio, sino que buscaba la paz y evitaba las contiendas. Más tarde, cuando Lot fue tomado prisionero, Abraham no se quedó con los brazos cruzados. Tomó a 318 hombres entrenados de su propia casa y fue a rescatarlo arriesgando su propia vida. Por esa bondad, sacrificio y empatía que lo llevó a ceder y conceder, fue hallado justo ante Dios. También leemos el ejemplo de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Mientras lo apedreaban, se puso de rodillas y oró con amor por quienes lo lapidaban, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la rectitud, el sacrificio y la integridad que agradan a Dios. Los padres de la fe, hombres rectos y probos, disfrutaron del inmenso amor de Dios. Por esa fidelidad y lealtad mostrada al cumplir la obra de Dios, David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios abrió los ojos espirituales de Esteban, permitiéndole contemplar a Jesucristo a la diestra del trono celestial. Esa visión no fue casualidad, fue el testimonio vivo del nivel de intimidad que Esteban había alcanzado con el Padre y la fuente del poder sobrenatural que manifestaba ante todos. En tercer lugar, estos héroes de la fe cumplieron de manera fiel y completa la misión que Dios les había encomendado. Cuando lleva a cabo el cometido asignado por Dios y da fruto, Dios se agradará y lo elogiará. Pensemos en David. Incluso siendo muy joven, arriesgaba su vida para proteger el rebaño que su padre le había confiado. Durante la invasión filistea, el ejército de Israel estaba siendo atemorizado por un gigante filisteo llamado Goliat. Nadie se atrevía a enfrentarlo. En ese momento, David llegó al campo de batalla por un mandado de su padre y vio la situación. No podía soportar ver a un pagano burlándose de Dios, así que fue ante el rey Saúl y se ofreció para derrotar a Goliat. No obstante, para Saúl, David era solo un muchacho. Trató de disuadirlo diciéndole que no podía enviarlo a luchar contra Goliat, un guerrero experto y curtido. Entonces David le respondió a Saúl lo siguiente: su siervo tendía las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios vivo. Y añadió con una fe inquebrantable: el Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Al declarar su confianza absoluta en Dios, David enfrentó al gigante Goliat, armado apenas con 5 piedras. Dios honró esa fe y peleó por él. La piedra lanzada por la honda de David se hundió en la frente del gigante y lo derribó al instante. David derrotó a Goliat no porque peleara bien, sino porque creyó bien. Al igual que David, nosotros también necesitamos cultivar ese mismo amor sacrificial. Solo con un corazón dispuesto a entregarlo todo, podremos llevar a cabo con éxito la obra de Dios y cumplir la misión que Él nos ha encomendado. En el capítulo 32 de Éxodo, encontramos a Moisés intercediendo ante Dios por el perdón de los pecados del pueblo, diciendo que preferiría que su propio nombre fuera borrado del libro de la vida antes que ver a su pueblo destruido. Ese es el corazón de un verdadero servidor, uno que prefiere el bienestar de los demás sobre su propia salvación. Moisés no estimó su propia vida como algo a lo cual aferrarse. Más bien, amó de corazón al pueblo, dedicando cada día de su vida a cumplir la misión que Dios le había asignado. En el capítulo 20 de Hechos, el apóstol Pablo hizo esta bellísima y encomiable confesión: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en la carta a la iglesia en Roma, el apóstol expresó su inmenso amor por sus connacionales, y dijo: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne.
Asombrosa e impactante declaración de Pablo, ya que precisamente esos parientes por los que estaba dispuesto a sufrir y a sacrificarse eran los mismos judíos que lo maltrataban, lo afligían y lo perseguían sin descanso. Cierro con esto. Durante su ministerio predicando el Evangelio, el apóstol Pablo sufrió persecución e innumerables dificultades. Fue encarcelado, golpeado con varas y estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. No obstante ello, mostró una fidelidad que trascendió su propia vida. Sin embargo, como consideraba que la misión que Dios le había encomendado era más importante que su propia vida, no se sintió agobiado ni tuvo miedo. Al contrario, Pablo cumplió su misión con gozo y gratitud, y Dios se agradó con esa actitud. En el capítulo 19 de Juan leemos lo siguiente: Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Estas fueron las palabras que pronunció Jesús justo antes de morir en la cruz. El Señor vino a esta tierra para hacer el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. De esa manera cumplió la ley del Antiguo Testamento y la perfeccionó con amor. Por eso Jesús pudo declarar con total confianza: «Consumado es», porque había cumplido totalmente la voluntad y el plan que Dios había trazado para él. Hermanos, el Señor desea que cada uno de nosotros cumpla fielmente el ministerio o servicio que se le ha asignado. Él nos prometió en Apocalipsis: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Es crucial que siga la voluntad de Dios, que viva por la palabra, que sea fiel en toda su vida y que lleve a cabo lo que Dios le ha confiado. Es cierto que, al cumplir su servicio, a veces encontrará dificultades. No obstante, la carta a los Romanos nos alienta cuando Pablo nos dice: «Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada». Es decir, gracias a que tenemos esta esperanza, podemos seguir viviendo nuestra vida cristiana con pasión, fidelidad, gozo y gratitud. Mi deseo y mi oración es que, una vez que hayamos terminado la obra que Dios nos ha encomendado, podamos confesar con la misma confianza de nuestro Señor: «Consumado es». Incluso si no ha cometido pecados graves, es necesario que se haga hoy una pregunta fundamental: ¿con qué corazón está sirviendo a Dios y a su iglesia? ¿Lo está haciendo con amor y por amor a Dios, o simplemente está cumpliendo con una tarea? No se trata solo de evitar lo malo, sino de hacer lo bueno con la actitud correcta. La profundidad del amor varía de una persona a otra. Hay una gran diferencia entre cumplir su llamado con pasión y amor sincero por las almas, como lo hicieron Pablo, Moisés o Esteban, y hacerlo simplemente por compromiso, solo por cumplir, pero sin verdadero amor. Oro para que cada uno pueda disfrutar de las bendiciones del Señor en sus vidas con una fidelidad inquebrantable, viviendo una vida recta y orando en todo tiempo con todo el corazón y con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral,
artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén.